Perspectivas y debate. Análisis en la frecuencia de hoy. 3:08 de la tarde, amigas y amigos, y nuestra agenda de entrevistas el día de hoy dedicada también a visibilizar, dar a conocer las propuestas de candidatas y candidatos a este evento electoral. La cerramos con el empresario y también en este momento como dirigente político o dirigente empresarial, Ricardo Cusano, candidato a diputado por el circuito número 3 del Distrito Capital, por las organizaciones Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio también. Gracias, Vanessa. El grupo, este grupo que se ha lanzado también a hacer política fuerte en este momento. Un empresario para la Asamblea Nacional, ¿para qué? Creo que la mejor definición es padre de 3 hijos, esposo venezolano que se quiere quedar y que tiene una larga experiencia en el mundo empresarial, gremial y también en el área humanitaria desde la Cruz Roja venezolana. ¿Por qué? Porque mi trayectoria, que ha sido quizás un poco polémica a lo largo de los últimos 5 años, levantando la voz contra las sanciones en el 2019, buscando acuerdos y consenso con el gobierno desde la dimensión empresa-estado en los años 2020-21, luego con el foro cívico, buscando soluciones y una tercera vía no binaria, no blanco-negro del conflicto venezolano, a ver cómo le buscábamos soluciones. Y la experiencia en la Cruz Roja me ha hecho entender que la única vía y posibilidad que tenemos es un acuerdo y un consenso nacional que nos permita verdaderamente poder ejercer nuestros contextos constitucionales y nuestras libertades constitucionales de manera plena y con todos los venezolanos sin importar la ideología que tengamos. Y eso no puede seguir siendo negociaciones en el ámbito exclusivamente de lo político. Tiene que trasladarse a lo institucional. Y la mejor forma y no digo que sea 100% seguro, pero que un camino en el cual podemos apostar a que ocurra eso es en el ámbito de la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, ¿por qué? Acuerdo y consenso desde la Asamblea Nacional, ¿cómo y para qué? Mira, nosotros nos fuimos a República Dominicana, a Barbados, a México, a Noruega, buscando un acuerdo político que, buscara solucionar el conflicto que había. Lo que pasa es que quizás también en esos acuerdos se buscaba era el desplazamiento de unos por otros y era una conversación extremadamente existencialista. Si eso lo trasladamos al Congreso Nacional, a la Asamblea Nacional, estaríamos dándole soluciones al conflicto político desde lo institucional. ¿Cómo, por ejemplo? Como, por ejemplo, si hay un acuerdo por ejemplo, si la reforma constitucional no se diseña para que haya las garantías que se buscaban en los acuerdos. Y te hablo, por ejemplo, volver a la bicameralidad, si fuese el caso, ¿no? Buscamos un acuerdo de profundizar la Contraloría desde el punto de vista que haya mejor transparencia en el manejo de los recursos y ese manejo de los recursos entonces nos permita reinsertarnos en el concierto de las naciones, en los espacios multilaterales como puede ser el Fondo Monetario, el BID, la CAF o el Banco Mundial, para tener acceso al crédito y también al dinero que está represado en el exterior, con unas políticas públicas transparentes que permitan entonces darle respuesta. ¿Todo por la vía del Poder Legislativo? No todo por la vía, pero el acuerdo se podría construir ahí para una ejecución desde el Legislativo. Porque ahora sí y antes no se pudo. Es decir, ¿qué le hace pensar que va a ser distinto ahora, Ricardo? No, a ver, yo creo que... Porque el ejercicio legislativo para quienes están ha sido difícil. Primero, si vamos todos a votar y hay una mayoría, plural, no hablo de una mayoría que sea única y exclusivamente para aplastar al adversario, sin importar si viene del oficialismo o la oposición o viceversa. Una mayoría plural es mucho más fácil que se logre. Y después, Vanessa, yo creo que algo tendremos que haber madurado como sociedad a lo largo de estas últimas decepciones institucionales o dramas existenciales que tenemos cada uno de los venezolanos cuando, por ejemplo, estás en cualquier barrio caraqueño, no importa si es urbano o rural o del resto del país, te levantas a las 2 de la noche y quieres darle al switch y no hay luz y no hay agua y el salario no rinde. Pero la Asamblea va a resolver eso realmente, Ricardo. Yo no estoy diciendo que la Asamblea no está destinada a solucionar los problemas de luz y electricidad. Para no hablar de cosas de falsas promesas. No, es que eso no es falsa promesa. Pero si el acuerdo político te permite reinsertarte para tener acceso al financiamiento y al crédito, oye... Es decir, el acuerdo político como piso en el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo. Pero también tú tienes una forma de rediseñar todo lo que es el andamiaje legal que rige las relaciones humanas, comerciales, sociales en Venezuela. ¿Cómo?
Bueno, con nuevas leyes, por ejemplo, que incentiven a que generen confianza y más inversión, más confianza para la inversión nacional e internacional. Por ejemplo, ¿qué leyes propondría? Por ejemplo, en materia de petróleo, de gas, de exportaciones, de la ley del primer empleo, que está, pero no tiene ningún tipo de incidencia. Por ejemplo, si hacemos un copy-paste de experiencias exitosas en países parecidos a nosotros, hay leyes que incentivan el trabajo de la tercera edad. Y sin que eso signifique que pierdan sus capacidades de pensión y lo que ya han tenido en el pasado, salvaguardando el tema de que en este momento aquí pensiones no es que le cubran las necesidades a la gente. O sea, hay formas de diseñar un país seguro, pero además no para rescatar exclusivamente lo que tenemos, para insertarnos en los procesos de modernidad. O es que, Vanessa, los chinos están viendo inteligencia artificial desde primer grado, y aquí seguimos viendo los guisantes de Mendel en biología, que no le va a servir absolutamente cuando hay nada. docentes con suerte. Cuando hay docentes con suerte. Entonces, no es optimismo en vano, es verdaderamente trabajar por lo que queremos. El tango lo bailan dos, Ricardo. Sí. Es decir, usted puede llegar a la asamblea con la mejor buena voluntad, sí, que va a ser con el sector al cual se está enfrentando. La comunicación, y tú lo sabes mejor que yo, porque trabajas en eso, y has tenido de una u otra forma en el pasado un activismo político mucho más profundo que el mío. Ahí es donde está el arte de convencer, pero de convencer... Lo va a convencer con la palabra, al PSUV. Bueno, sí, si hay que hacerlo. No, por eso le preguntamos, esa es la vía. Pero es que el problema no es convencer al PSUV, porque eventualmente algunas cosas del PSUV también tendrán que convencerme a mí. Es que el tema no es que lo que yo estoy diciendo es una verdad absoluta. Es que sobre la base de propuestas puntuales, técnicas, desarrolladas y no de ideales, tú lo presentas y lo discutes. Y tendremos que llegar a puntos de encuentro. ¿Cómo se llega a ese espacio? A ese espacio de diálogo y de respeto en el Parlamento, Ricardo. Pero lo primero, para llegar a ese espacio, lo primero es votar, para que haya pluralidad de pensamientos en ese espacio. Y lo segundo es un proceso de construcción de confianza, Vanessa. Esto no es de gratis. O sea, yo no tengo, si yo hoy puedo tener conversaciones muy duras en términos de las diferencias políticas e ideológicas con algunos actores del Ejecutivo, eso no significa que no se haya construido un espacio de respeto. O es que vamos a seguir promoviendo. Yo entiendo tu pregunta desde la desconfianza por lo que hemos vivido, por la experiencia. Pero por lo que reportan los parlamentarios, sí, los que están en este momento allí. ¿Pero qué hacemos? ¿Nos cruzamos de manos? Porque también, y ojo, yo voté y aplaudí la Asamblea del 2015, pero también el planteamiento fue de desplazamiento y desaparición del adversario. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esa confrontación binaria? Una peleadera que lo que ha llevado es una peladera, está todo el mundo mamando y loco desde el punto de vista... Pero la peleadera debería empezar por cesar en la propia oposición, porque hay un montón de candidatos. Bueno, porque no hay planchas unitarias. Bueno, eso no se lo preguntamos como candidato. Como candidato. En todo caso, yo voy por dos partidos. Pero una pregunta, ¿es que acaso la política tiene que ser dos planchas? No. Pero evidentemente si las condiciones son adversas, bueno, le preguntamos. Obviamente, posiblemente hay mucho más oportunidad en una visión mucho más integrada. Pero es que hay gente que cree que la forma de cambiar el país es una forma en la cual, por cierto, yo no estoy de acuerdo, que pasa por la abstención, que pasan por unos bichos, unos G.I. Joe que llegaron ahí en una lancha toda chimba que se llamó Operación Gedeón, y cuantas circunstancias que lo que puede hacer es llevarnos a un conflicto ciudadano aún mayor. O sea, no aprendemos que los colombianos duraron 50 años en un conflicto civil profundo por no ponerse de acuerdo. Lo vivimos en Fedecámara. En Fedecámara hicimos caminos de negociación, la experiencia colombiana, tunecina, irlandesa, 3 casos distintos, 3 idiomas. Creo que recuerdo que tú estuviste en uno de ellos, además. No. Y eso no lo hicimos por tener 15.000 personas viendo por las redes. Eso lo hicimos para aprender qué nos puede pasar como sociedad si seguimos en el camino de la confrontación. ¿Que va a ser fácil? No va a ser fácil. ¿Que construir esos espacios de respeto va a ser difícil? Seguramente va a ser muy difícil. Pero yo lo he logrado en mi pequeño espacio empresarial, en el pequeño espacio del Foro Cívico y en el pequeño espacio de la Cruz Roja. ¿Qué ha encontrado Ricardo Cusano en la calle, en la campaña? Mira, en la calle he encontrado mayoritariamente que la gente sabe que hay elecciones, desánimo. Obviamente hay una desinformación importante, y la desinformación se complementa con el llamado a abstención.
Pero además, cuando quitas el momento de la elección, o sea, el 25 de mayo, ¿qué te consigue? La gente pidiendo soluciones. Mira, y te dicen, el dinero no me rinde, la salud no está bien, por supuesto las quejas a las políticas públicas, el anhelo de los hijos que se fueron y los nietos que no los logran ver. Entonces, ahí tú ves que hay un caldo de cultivo que, aunque es negativo en los sentimientos, es extremadamente positivo en el deseo de cambio, de una Venezuela de reencuentro. Mira, Vanessa, el sábado estuvimos en San Agustín, pero no es que agarramos el Metrocable y llegamos ahí hasta Hornos de Cal. No, lo caminamos completo. Subimos a Terraza del Alba, subimos al primer edificio de Misión Vivienda y de las Petrocasas. Bajamos por el barrio del Progreso, después por el barrio del Helicoide, nos metimos por San Agustín del Sur. Conseguí 2 personas afectas al oficialismo. Y el primero terminamos abrazándonos, porque el tipo me decía, yo no voy a votar por ti, pero qué bueno lo que estás haciendo y tienes una propuesta. La gente se cansó de la pelea. El único insulto que recibimos, y digo insulto porque no me gusta esa música, ¿sabes cuál fue? Cuando veníamos bajando del edificio de Misión Vivienda, la canción del expresidente que falleció, que lo llamaban El Corazón del Pueblo. Y la respuesta fue aún mejor. Otro apartamento montó una corneta madura con salsa. ¿Qué te está diciendo eso? Que la gente se cansó del odio, que la gente se cansó de la confrontación. Pero si no está enterada de que hay elecciones, Ricardo, ¿cómo se va Vanessa, a expresar eso? Por eso llevo más de 15,000 pasos al día en cada una de las parroquias. Va a servir para su salud. No, el único candidato que no rebaja y camina soy yo. Yo no sé qué me está pasando. No hablé de peso, hablé de salud. Pero en todo caso, ese es el trabajo de cada uno de los candidatos. Yo he estado... Y además no es que voy en las 6 parroquias, miren, voten por mí, ayúdenme. No. Mira, aquí hay una propuesta técnica desarrollada en más de 11 sectores de la economía, con profundos aspectos de lo social. O sea, yo voy y presento... Su perfil es económico, fundamentalmente lo que usted quiere desarrollar, economía y la parte social. Pero es que la economía no puede ser vista como un espacio aislado para la generación de ingresos. Si tú no tienes educación, si esa economía no se soporta con una salud y no se soporta con una institucionalidad que los venezolanos nos sintamos cómodos, no sirve de nada. ¿Cuáles son los pasos hacia la reinstitucionalización del país que usted vería factibles desde la Asamblea? Ricardo Cusano, 3:20 de la tarde. A mí no me gusta la palabra reinstitucionalización. No, te lo voy a plantear como la planteo yo. ¿O como usted lo ve? Sí, yo lo veo como una institucionalidad incluyente. O sea, las instituciones que tenemos son las que están. Y el poder público, ejecutivo, judicial, los poderes públicos en todas sus dimensiones, la familia militar, etcétera, etcétera, es la que está. Bueno, intentamos que sea más incluyente, que escuchen otras partes y que podamos discutir, argumentar cuál es el país que queremos. ¿Cómo ve esa institucionalidad incluyente? Tomó su expresión. Bueno, desde el punto de vista de lo que vamos a vivir ahora, ¿cómo de lo que vamos a vivir en nuestro nuevo espacio electoral, primero ir a votar para que la asamblea sea plural. Si la asamblea es plural, puede venir. Aquí hemos tenido procesos de negociación de CNE, de Tribunal Supremo. Hemos tenido muchísimas cosas a lo largo de los últimos 20 años. Bueno, ¿por qué no tenerlo desde dentro de las instituciones y no fuera de ellas? Y no un actor político buscando favorecerse en detrimento de otro. Construyamos algo que le sirva al país, Vanessa. A mí, mira, esto va más allá ya. Quizás políticamente en este momento es erróneo decirlo. A mí me importa poco. La gente aprecia la sinceridad. A mí me importa poco al final, como ciudadano hablo. Obviamente como candidato quiero que voten por mí, pero quién esté ahí representando. Si quien está ahí, no importa si es de izquierda, de derecha, su pensamiento es hacia adelante, hacia futuro, hacia democracia, hacia el respeto de los preceptos constitucionales, bienvenido sea, y voy a ser el primero que voy a estar ayudando a que eso tenga éxito. Yo sé que las heridas y las que llevamos algunos abiertas y otras con unas cicatrices profundas, que nos sentimos amputados en nuestro desarrollo ciudadano, yo sé que son muy profundas. Pero por el amor de Jesucristo, lo han logrado en otros espacios, ¿por qué nosotros no? La abstención no es una forma de protesta, le preguntamos. Más allá de lo que yo pueda pensar. Sin duda alguna, es una forma de expresar un descontento. Puede ser una forma de protesta, pero el país sigue hacia adelante. Y las instituciones van a seguir haciendo lo que están llamadas a hacer, pero si lo hacen con una visión unilateral, obviamente no va a tener éxito. Por eso yo entiendo el drama que cada uno vivimos, que nos sentimos defraudados en lo que ha ocurrido en los últimos meses en materia electoral, por ejemplo. Y yo entiendo lo que sentimos en materia económica cuando le llega el salario a una persona, a una pensión, y no puede hacer prácticamente absolutamente nada. Y como empresario, una sociedad que no tenga poder de ingreso es una sociedad que no dinamiza la economía. Yo también me siento frustrado, yo también me siento ¿Cómo va a defender sus resultados?
¿Cómo va a defender el resultado? Tú sabes que hoy preguntaban Los por suyos los y los de QR. la Hoy preguntaban por los QR, ¿no? ¿Te preocupa que no haya QR? Mira, los QR fue un mecanismo, además tecnológico, interesante, para que cada uno de los partidos pudiese en tiempo real y mucho más rápido contabilizar monitorizar sus votos. Pero el proceso es el mismo de toda la vida, de las actas. Mira, si tenemos que volver a cuando yo no votaba, en el año 82, 83, que el broma era por acta y era manual y no existía internet, bueno, volveremos ahí. Las formas de defensa están... ¿Cómo va a defender entonces desde mi punto de vista, con los testigos. Con los testigos. ¿Hay suficientes testigos? Bueno, desde el punto de vista de las plataformas partidistas, que hoy, por la cual estoy participando, hoy dieron un parte, ya que casi el 60% de los testigos están cargados para las mesas. Y en lo personal, yo también he hecho mi trabajo, porque obviamente yo de esto no sé, yo hablo con sinceridad. Yo de la dinámica electoral no sabía, y hay personas que saben de eso y me están apoyando, y han construido también los testigos y los mecanismos propios para defender el voto. Entonces, la defensa del voto con el grupo de testigos, es decir, lo que la organización política ha definido. Las auditorías ciudadanas van a estar presentes, es decir... Esperemos que sí. ¿Cómo lo ve usted como candidato? Obviamente hay temores, porque la experiencia vivida no te genera quizás una emocionalidad positiva, ¿no? Claro. Pero al final en las chiquitas tú ves que la gente siempre defiende sus derechos y la posibilidad de que le vaya mejor. Y no es una confianza como una plegaria al más allá, según la religión que cada uno tenga. No. Técnica y fácticamente tú lo ves. Al final la gente, los testigos, la Contraloría Ciudadana empieza a surgir y se te empiezan, cuando oyen tus propuestas, cuando ves que te acercas al ciudadano y lo escuchas, empiezas a ver que hay retribución y hay respuesta a ese llamado de todos participantes. ¿Dónde vota Ricardo Cusano? Yo voto en el Colegio de la Consolación, en Las Palmas. En Las Palmas. ¿A qué hora va a votar? A las 10 de la mañana. A las 10. Sí. ¿Por qué a esa hora? Bueno, porque no sé, se me ocurrió a las 10. Pero además para mí es una cosa muy... Yo estudié 2 años en el Colegio San Antonio de la Florida, claro, que era un colegio en esa época de puro varones. Y nosotros íbamos siempre para Consolación a visitar a las niñitas. Entonces, primera vez que voy a entrar al Colegio de la Consolación y la directora no me va a sacar. Y como candidato, ya no como muchacho con la camisa beige. ¿Y qué va a hacer después, luego de votar? Después, lo más seguro es que me vaya un rato a mi casa con mis hijos. Y te digo por qué, porque le he quitado mucho tiempo estos días. ¿Lo han acompañado en la campaña? No he querido involucrar a mis hijos. A la familia. Están contestes, saben lo que papá está haciendo, muchas veces no lo entienden. Es muy dura el entorno es muy duro. ¿Qué ha sido las calificaciones, difícil? Las adjetivaciones. ¿Quién lo ha descalificado? ¿Quiénes lo han descalificado? Hay gente gente del gobierno, gente de oposición. Leen en las redes y los chamos hoy en día son mucho más, tienen mucho más acceso que... Pero ahí donde está el concepto padre que busca, explicar por qué lo hacemos, que al final es por ello, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Bueno, después tendremos, por primera vez tendremos una vacatio, ¿cómo se llama esto? Vacatio diputados. Algo así. Y hasta el 5 de enero no entraríamos en vigencia, digamos, en el ejercicio de las funciones, pero en todo caso yo sí tengo una agenda ya programada de cómo empezar a presentar propuestas de carácter legislativo, de seguir trabajando por la negociación y los encuentros, de que lo que hemos visto en las últimas horas en términos de liberaciones de presos extranjeros pueda darse también con ciudadanos venezolanos aquí y en el extranjero, porque lo que ocurre en ese SECOT es aberrante, como puede ser lo que está ocurriendo aquí en algunos espacios. Seguiré trabajando. O sea, presos políticos allá y presos políticos aquí. Correcto, y seguiré trabajando por las sanciones y porque los venezolanos no los estigmaticen y nos estén viendo a todos como unos criminales, porque una fracción política intentó vender eso porque le favorecía a su posición. ¿Va a conversar con esa fracción política como parte de las iniciativas de diálogo? Hay que conversar con todo el mundo. Lo importante es que también te atiendan el teléfono, porque hay mucha gente que... Pero se lo han atendido. O sea, es decir, usted ha llamado y no lo han atendido. Pero en el pasado sí. Lo que pasa es que, ¿sabe qué pasa? Que tú no puedes ver las relaciones con supremacía moral. Claro. Nadie es mejor que nadie. Todos al final, como venezolanos. Y hay gente que se cree... Bueno, yo creo que sí, que hay gente que se siente un poquito superior, pero eso al final, lo importante es que nos reencontremos como venezolanos, ¿no? Gracias Ricardo. Quien quiera conocer más de la propuesta, recorridos en las próximas horas. Ricardo Cusano en Instagram y Ricardo Cusano en X o en Twitter, pongan su VPN y ahí entonces van a poder ver propuestas
desarrolladas, más allá de las fotos de las parroquias que estamos visitando. Ahorita en un rato vamos a la Candelaria. Van a la Candelaria. Sí, y mañana estaremos anunciando que vamos a hacer como cierre. Por redes sociales. Siempre por redes sociales. Gracias, mucha Gracias a ti. suerte. Gracias, Ricardo. 3:27, prácticamente a las 3:28 de la tarde, despedimos esta conversación con Ricardo Cusano, candidato a la Asamblea Nacional por el circuito número 3 del Distrito Capital, por las organizaciones Un Nuevo Tiempo y también Unión y Cambio. Y de esta manera nosotros finalizamos nuestro programa La Frecuencia de hoy, por este miércoles 21 de mayo del año 2025. Hoy les hemos acompañado en la producción del espacio Yulesi Pérez Gil, en el control técnico Aarón Berroterán. Se despide hasta ahora Vanessa Davis, como siempre con la invitación para que continúen con más de nuestra programación. Información deportiva en solo minutos con nuestros compañeros María Alejandra Baena, Alejandro Sardi y Vanessa Ferreira. Feliz tarde y hasta mañana. Ampliando tu perspectiva.